Si bien mi experiencia no es principalmente a través de las constelaciones, pero sí he conocido mucho también de eso en estos años y bueno, nos conocemos nosotros, contigo Rubén y Elina, también y hemos conversado bastante, entonces al ver la serie, ya con ciertos conocimientos de cómo funcionan estas cosas, pueden surgir a lo largo del visionado de la serie algunas disonancias cognitivas, por decir de alguna forma, en cuanto a darte cuenta de que hay cosas que no son así tal cual en la vida diaria, en la práctica de las constelaciones, no son tan así como se muestran en la serie, o hay cosas que en realidad son muy diferentes. Entonces me gustaría saber más en detalle desde la perspectiva de ustedes, qué cosas les han parecido poco realistas o inclusive fantasiosas de las que se muestran ahí, y que es importante que la gente sepa también para no hacerse ideas erradas o no se formulen falsas expectativas después en sus vidas cotidianas. Claro, para mí, yo últimos años siempre me he repetido que es una experiencia creada por el cliente. Somos creadores de nuestra realidad y a través de una constelación también decidimos crear más de nuestra vida, de nuestra realidad, ver más. Entonces el rango de cambio que una constelación, por ejemplo, puede dar depende del estado del cliente. Entonces, entonces, a veces pueden pasar cosas mágicas, porque la persona está dispuesta a dar ese paso y ese cambio, y otras veces no. Entonces, en la serie un poco como que a todas las personas les salen las cosas después de una constelación, como que hacen la constelación y después de un rato pues empiezan a pasar cosas mágicas o logran lo que deseaban y tal. Entonces yo diría que eso es posible, pero no en cada momento. Entonces cada uno de nosotros sabe el punto o poco a poco vamos sabiendo el punto en que estamos. Am, lo que me gustó mucho de la serie y pienso que muestra bien es las sincronicidades que resultan que son cosas así, por ejemplo, en la historia de Ada, la cirujana, que está el campo de flores rojas y así. De repente, si uno empieza a ver en su historia, las flores rojas están insertadas en muchos puntos de muchas escenas. De repente aparecen las flores y tal. Y eso me gustó en relación a esta pregunta también que hiciste, Khalil, porque así como la vida nos va hablando también constantemente y podemos como reflejar también y ver el punto en que estamos en relación a ese tema exactamente que estamos trabajando o resolviendo o procurando ver. Entonces, sí, yo diría eso. No sé si tú, Rubén, quieres Mm, añadir algo. sí, a ver, ¿cómo diría? Sí que hay esta parte, por ejemplo, cuando el constelador va diciendo cosas, como que de repente ve algo y entonces dice, pum, como salta una frase que parece como si fuese adivino, ¿no? Como, pum, he dicho esto Claro. y esta parte, lo que veo yo ahí de fantasioso es que si bien un constelador con mucha experiencia, como le pasaba a Hellinger, que en su última época él casi ni hablaba, o sea, él veía ya los movimientos y por toda la experiencia que él tenía, pues ya atisbaba muchas cosas que por su experiencia, pues bueno, sabía cómo, de algún modo, qué tipo de movimientos y qué cosas hacer de una manera más simplificada. Más, más a mí me gusta mucho la idea de que al mismo tiempo no es un dogma, o sea, hay que testearlo todo y verlo como en la vida misma, ¿no? De que uno se propone algo y luego lo testeas y luego vas viendo dónde están los fallos, qué cosas sí, qué cosas no. Pues aquí pasa un poco lo mismo, que uno ve un movimiento o igual incluso a veces pasa como constelador que te viene una imagen o te viene una intuición. Luego tú lo testeas eso en el campo porque puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que medio sí. O sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, lo bonito de la herramienta es que cuando tú lo testeas en el campo, de algún modo verificas si eso
por un lado, si eso va en sintonía en el movimiento de ese sistema, y también qué efectos tiene en el cliente. Porque muchas veces pasa que igual dices una frase, ¡pum! Y en el cliente se abre una puerta así, ¡buah! De algo que no estaba abierto antes. Y eso es por un efecto de una frase que se ha dicho. O uno que representaba hace un movimiento y eso también, ¡pum!, tiene un efecto. Entonces, pienso que la diferencia es eso, de que no es un dogma, o sea, luego hay que testearlo, verlo y ver qué efectos tiene y entonces ver en lo concreto. Por ejemplo, en mi experiencia personal, yo hace años ya constelé un tema con el arte, que yo pinto y hago ilustraciones también, y no me fluía, no me salían trabajos y mi deseo era dedicarme más a lo artístico y entonces ya estudiando constelaciones en un fin de formación constelé ese tema y salió un tema transgeneracional de mi bisabuela, que era pintora y se murió en unas circunstancias que nunca se supo si fue asesinada o fue suicidio o simplemente un accidente y así. Y como ella era la pintora de la familia y tal, se veía como mi clara conexión sistémica con la historia de ella y como el arte no podía fluir por la negación de todo mi sistema familiar de mirar ese hecho de mi abuela, como si yo pintar fuese, fue como si yo estuviese gritando de vamos a ver la historia de esa bisabuela, vamos a mirarlo, vamos a curar esto. Entonces no hubo como permiso sistémico a lo artístico. Entonces a raíz de constelarlo, ya el día después me empezaron a ofrecer pues proyectos artísticos que no había estado buscando, digamos. O sea, eran como empresas que no conocía de antes y así. Entonces, pueden pasar cosas así, como pueden no pasar mucho, o puede pasar... Varía muchísimo del punto en que está la persona y luego también hasta qué punto tomamos la constelación. Hasta qué punto integramos lo visto, lo entendido, lo que hemos traído al nivel consciente a nuestra vida diaria. Claro, o sea que hay una parte de sincronicidades que pueden parecer bastante mágicas y que pueden pasar, pero no hay que hacerse a la idea de que eso va a pasar siempre rápido, fácil, en todos los casos y de forma tan potente, digamos. Claro, es que hay una cosa que también, que igual para las personas ayuda, hay que tener en cuenta que hay hechos que son muy difíciles de tomar como han sido. Por ejemplo... una violación, un asesinato. Y inclusive cosas que igual, por ejemplo, como el caso que comentabas ahora, Elina, que igual ha habido ahí un hecho traumático, que eso, quién sabe qué cosas movilizó en ese momento con tu bisabuela, con tu bisabuela, y cómo afectó eso a la abuela de Elina, qué efectos tuvo eso, y luego por consecuencia, ¿no?, al resto. Y muchas veces lo que sucede es que cuando después de algunas generaciones surge alguien, como le ha pasado a Elina, que viene con el arte, el hecho de mirar eso también de una manera inconsciente y como por escondida, es el que lo hace está siendo desleal a los que han estado encubriendo eso. Entonces, por eso muchas veces esos movimientos son difíciles de hacer, porque el ser desleal también conlleva a sentir que no perteneces. Entonces, ahí ya se pone también el movimiento, la pertenencia con el sistema. Entonces, bueno, ahí se movilizan muchas cuestiones sistémicas y por eso no es tan fácil y muchas veces son procesos largos o incluso a veces puede ser de toda una vida o qué sé yo, o de varias vidas. Y en este caso creo que hay un patrón que se repite en esta serie con respecto a otras series y películas que lo podemos mencionar como una especie de defecto o por lo menos algo para tener en cuenta. Y lo voy a decir desde el punto de vista de que nosotros también somos productores de cine. Entonces, constantemente estamos pensando, planificando y implicándonos en proyectos que tienen que ver con difundir
difundir y producir películas y series que tengan reflexiones profundas, que tengan cuestiones filosóficas, cuestiones espirituales. Y aquí veo una especie de vicio que suele haber en Hollywood y en otro tipo de productoras también, y es el hecho de introducir exageraciones para llamar la atención de las personas. Entonces, como bien mencionaban ahí Elina y Rubén, hay bastantes cosas que son realistas, que son útiles también para tener en cuenta, en este caso del tema de las constelaciones, más también hay partes que están bastante exageradas o estereotipadas, o cosas fantasiosas también, como esto que mencionaban, mostrar al constelador como si fuera una especie de adivino o de hechicero o algo así, cuando en la vida cotidiana en general no suele pasar eso. Entonces me parece esa una curiosidad para destacar, que la he visto en muchas otras películas, inclusive cuando son películas biográficas, y también se exageran a veces ciertos hechos o ciertas características de personas, quizá con el fin de atraer más al público, de captar más la atención o de ser más marketineros, pero que también es un poco peligroso y a veces genera confusión. Inclusive en películas biográficas hay sucesos, hechos completos que nunca ocurrieron, que fueron inventados para las películas, y después el público se va con ideas pues erradas de esos hechos históricos. Entonces quería mencionar eso y también, digamos, marcarlo para los demás realizadores de cine quizá que nos estén escuchando, y para el público también, aprender a ser un poco más objetivos en algunas cosas cuando veamos también situaciones que reflejan hechos de la vida cotidiana, como esto de las constelaciones. Ser cautos, no creer todo absolutamente lo que se vea, tener siempre en cuenta que son cuestiones de ficción las que se están planteando, o en todo caso investigar un poco más, como en este caso que nos estamos implicando en conocer más en detalle cómo funciona en la vida cotidiana este tipo de temas. Y para los realizadores de cine, también una invitación a pensar también en conjunto de qué manera hacer que las historias sean interesantes, sean atractivas, capten la atención del espectador también, pero sin necesidad de tergiversar ciertas cosas o de exagerarlas de un modo que sea nocivo.